¿Alguna vez te has preguntado cómo uno de los imperios más poderosos de la historia simplemente desapareció? El Imperio Romano, que durante siglos dominó vastas regiones de Europa, África del Norte y el Medio Oriente, parecía invencible. Con un ejército imbatible, avances arquitectónicos impresionantes y una influencia cultural que aún resuena hoy, Roma era la definición del poder absoluto. Y sin embargo, de alguna manera, cayó lentamente, con misterio y con vacíos históricos que aún desconciertan a los expertos. Este imperio colapsó, pero ¿fue realmente solo por problemas económicos, invasiones bárbaras y crisis internas? ¿O hay fuerzas más oscuras, conspiraciones silenciosas e intereses ocultos detrás de la caída de un imperio que parecía eterno? Hoy nos sumergimos en las sombras de la historia para revelar las teorías más oscuras sobre el fin del Imperio Romano, desde infiltraciones secretas en el Senado hasta posibles influencias sobrenaturales o incluso extraterrestres. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre el pasado y sobre el futuro de nuestra propia civilización. El Imperio Romano comenzó oficialmente en el año 27 a.C., cuando Octavio, más tarde conocido como Augusto, asumió el poder y dio inicio a una nueva era de expansión, orden y esplendor. Durante siglos, Roma se convirtió en el corazón del mundo conocido, moldeando leyes, costumbres, lenguas y estructuras políticas que aún hoy influyen a nuestras sociedades. Con una ingeniería avanzada, legiones disciplinadas y una administración eficiente, parecía que nada podría desestabilizar su supremacía. Sin embargo, hacia el siglo V a.C., las grietas comenzaron a hacerse evidentes. En el año 410, los visigodos saquearon Roma, un evento que parecía impensable en tiempos de gloria. Apenas unas décadas después, en el 476 d.C., el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro. Oficialmente, el imperio había caído, pero esta explicación histórica, aunque lógica, deja muchas preguntas abiertas. ¿Cómo un poder tan colosal colapsó tan profundamente? ¿Fue solo consecuencia de errores políticos y militares, o existieron fuerzas más oscuras operando detrás del telón, manipulando la caída desde las sombras? El ascenso de Roma fue una combinación de estrategia, violencia y una ambición desmedida por el dominio. De ser una pequeña ciudad-estado en la península itálica, Roma se expandió velozmente mediante guerras, alianzas estratégicas y un sistema político que combinaba república y autoritarismo. Con el paso del tiempo, la república se desmoronó para dar paso a un imperio que conquistó territorios vastísimos y consolidó su poder a través del miedo, la propaganda y la religión. Los primeros emperadores, como Augusto y Trajano, construyeron una imagen de invencibilidad, pero también sembraron la semilla de un problema más profundo: la sucesión del poder. Cada transición imperial venía cargada de conspiraciones, traiciones y asesinatos, lo que debilitaba lentamente la estructura estatal. Además, la entrada del cristianismo, primero como movimiento perseguido y luego como religión oficial, transformó la identidad espiritual del imperio, creando divisiones internas. Y mientras Roma se enredaba en luchas internas, tribus bárbaras crecían en fuerza en las fronteras. Algunos teóricos incluso plantean que existieron cultos secretos, sociedades ocultas o élites con intereses específicos que manipularon el caos para su propio beneficio. Estas fracturas internas, algunas visibles, otras profundamente escondidas, dejaron a Roma vulnerable, no solo ante enemigos externos, sino ante sí misma. Las teorías conspirativas que rodean la caída del Imperio Romano giran en torno a tres ejes principales: la infiltración interna, el colapso espiritual y la manipulación de la narrativa histórica. Primero, algunos historiadores alternativos afirman que Roma fue infiltrada desde dentro por élites que ya no servían al pueblo ni al imperio, sino a intereses ocultos. Esta teoría sostiene que familias poderosas y figuras del Senado conspiraban para debilitar el poder imperial y favorecer su propio enriquecimiento, incluso negociando en secreto con invasores bárbaros para facilitar una transición controlada del poder. Segundo, la conversión oficial al cristianismo es vista por algunos como una ruptura espiritual calculada, una forma de desarmar el culto imperial, minar el patriotismo tradicional y dividir a la población bajo una nueva fe más controllable. Y por último, la manipulación histórica. Es posible que gran parte de lo que sabemos sobre
sobre la decadencia de Roma haya sido escrito por los vencedores, aquellos que querían justificar la destrucción del imperio y borrar las verdaderas causas de su caída. Estos temas centrales desafían la visión convencional del colapso romano, sugiriendo que más allá de los hechos visibles, hubo una narrativa cuidadosamente diseñada para ocultar las verdaderas manos detrás del derrumbe. Frente a las múltiples teorías sobre la caída del Imperio Romano, surgen propuestas que invitan a mirar más allá de los libros de historia tradicionales y a reconsiderar el pasado con ojos críticos. Algunos investigadores alternativos sugieren reabrir archivos antiguos, reinterpretar documentos y cuestionar la autenticidad de las fuentes aceptadas como oficiales. Proponen analizar los textos históricos con una perspectiva más arqueológica y menos ideológica, buscando huellas de manipulaciones, omisiones o reescrituras. Otros plantean que entender la caída de Roma no es solo una cuestión de hechos, sino de patrones que se repiten en las grandes civilizaciones: concentración de poder, corrupción institucional, erosión de valores culturales y la desconexión entre las élites y el pueblo. En este sentido, más que buscar respuestas absolutas, la solución está en la vigilancia constante del presente, aprendiendo de los errores del pasado. Porque si realmente hubo una conspiración, una manipulación encubierta de la historia, nuestra mejor defensa es la conciencia. Vivir la experiencia de nuestro tiempo con atención, dudar de las versiones únicas y no entregar ciegamente nuestra confianza a ninguna estructura de poder, por más sólida que parezca. Las teorías sobre la caída del Imperio Romano nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder y su fragilidad. ¿Es acaso inevitable que toda gran civilización termine corrompida desde dentro? O más bien, existen fuerzas ocultas que actúan para precipitar su caída, aprovechándose de las debilidades internas. Cuando observamos las similitudes entre Roma y las sociedades actuales, la desigualdad creciente, la polarización política, la crisis de valores y la pérdida de confianza en las instituciones, es imposible no preguntarse si estamos repitiendo patrones históricos. Además, estas teorías nos llevan a cuestionar qué tanto conocemos realmente sobre nuestro pasado y cuántas verdades oficiales están diseñadas para ocultar realidades incómodas. La historia puede ser escrita por los vencedores y, a veces, lo que se presenta como decadencia natural puede ser el resultado de maniobras estratégicas invisibles. Por eso, el mayor desafío no es solo entender qué pasó con Roma, sino estar atentos a cómo se manejan hoy las narrativas y quiénes se benefician con ellas. Esta reflexión nos obliga a mirar con escepticismo y a buscar la verdad más allá de las apariencias. La historia de la caída del Imperio Romano no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para nuestro presente y futuro. Nos muestra cómo incluso las civilizaciones más poderosas pueden sucumbir cuando la corrupción, la manipulación y la pérdida de valores internos se combinan. La verdadera lección no está solo en los eventos externos, sino en la erosión silenciosa que ocurre desde dentro, cuando el poder se desvincula de la responsabilidad y la verdad es reemplazada por la mentira. Si Roma cayó porque no supo reconocer las amenazas internas, hoy debemos estar alertas para no repetir esos errores. Este relato nos invita a cuestionar, a no aceptar narrativas oficiales sin análisis y a mantenernos vigilantes frente a quienes controlan la información y las estructuras de poder. En definitiva, la caída de Roma es un espejo que refleja nuestra propia vulnerabilidad y un llamado a la conciencia para evitar que la historia se repita. Tras la caída oficial del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C., el mundo entró en lo que comúnmente se conoce como la Edad Media, un periodo de fragmentación política y cultural. Sin embargo, muchos teóricos sugieren que Roma nunca desapareció realmente, sino que transformó su esencia y se reinventó en nuevas estructuras de poder, como la Iglesia Católica y ciertas sociedades secretas que preservaron sus símbolos y control en las sombras. Esta perspectiva plantea que la caída fue más una metamorfosis que un fin definitivo, y que los vestigios del imperio continúan influyendo en la política, la religión y la cultura modernas. Así, la historia del Imperio Romano no termina en su caída, sino que sigue viva en forma de un legado oculto que todavía podría estar moldeando nuestro presente. La verdadera pregunta es si somos conscientes de esta influencia o si seguimos siendo parte de una historia controlada desde la oscuridad.